sí, muy buenos días para todos, bienvenidos, bienvenidas a la mañana de Radio Más 92.9, bienvenidos, bienvenidas a la última edición del mes de agosto del año 2025 de Algo Más Tiene que Haber. Hemos llegado al viernes, hemos llegado a el último día al aire, por supuesto, ¿sí? Del mes de agosto. La semana que viene estaremos ya en el mes número 9 de este 2025, así que así arrancamos esta mañana. Además es viernes, además está lindo el clima, se abren las puertas de un fin de semana. ¿Qué más podemos pedir? ¿No? No sé, ya pues hay un lindo clima, todo, no sé. Bueno, podríamos pedir algunas cosas más, pero no nos vamos a poner tan pretenciosos, ¿sí? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la mañana de Algo Más Tiene que Haber, bienvenidos, bienvenidas a otra jornada aquí en la 92.9, en esta oportunidad, con este día maravilloso, ¿sí? Con 15 grados 2 décimas en el termómetro, con un cielo totalmente despejado, ¿sí? En el área metropolitana, con una humedad del 79%, 1001.3 hectopascales la presión atmosférica, vientos del este a 8 km la hora. Vamos a tener durante este día viernes 27 grados de temperatura máxima, calor nuevamente, con probabilidad de lindo clima. Vamos a tener buen clima durante todo el fin de semana, así que por supuesto es un viernes fantabuloso, un viernes espectacular. ¿Cómo le va, Juan? Buen día, Charlie. Bien, ¿verdad? Que excelente día. Me levanté con buen ánimo. Excelente día, sí, definitivamente. Bueno, por supuesto, estamos aquí para acompañarlos, como lo hacemos diariamente, hasta las 10 de la mañana, en este inicio de jornada. Para nosotros, por supuesto, seguramente para todos ustedes. Muchos estarán ya en la rutina rutinante, ¿sí? Ocupándose de lo que se ocupan diariamente, pero por supuesto, insisto, con una perspectiva diferente, producto de que es viernes, es el último día de la semana y además es fin de mes, ¿sí? Con lo cual mañana 10 de la mañana, ¿sí? 10 de la... Qué raro esto de 10 de la mañana, ¿no? Y a lo mejor debe ser porque no quieren que haya tanta cola en los cajeros de temprano, o porque van a depositar la plata antes, para preparar a los cajeros justamente para las personas. Pagar a plata. Pero bueno, pueden hacer clearing bancario hoy viernes, ¿no? Y a lo mejor justamente están haciendo el viernes y por eso ya... Y viernes y sábado le piden... Pero ¿por qué no sábado a la medianoche? No sabemos. ¿No? O ¿por qué 10 de la mañana y no 7 de la mañana? Y bueno, debe ser porque el camión tarda en llegar a algunos lados, creo yo. ¿Viste? ¿En qué es como... El correo, como el correo, ¿viste? En la era de que apretás un botón y el dinero viaja hasta Hong Kong, ¿no? Diría Carlos, sale de la estratosfera y va directo hasta Japón o hasta cualquier otro lugar del mundo. Me parece medio raro, ¿no? La excusa del camión. Pero bueno, muchos dicen es porque el gobierno no quiere que la gente se vaya a Paraguay, ¿no? Es porque si cobras a las 10... Bueno, te vas a Paraguay y esperás hasta las 10 de la mañana para que te depositen la guita, digamos, es lo mismo, ¿no? Es como bastante rara la... o mejor dicho... tendría su vericueto, ¿no? La explicación, porque además, ¿no? Como insisto, estamos en un momento en el que el físico ya no es tan importante, el dinero físico digo, no es tan importante, no el físico esbelto que tenemos, ese sí es importante, no, pero el dinero físico no es tan importante. Vas a Paraguay y pagás con medios electrónicos, ¿sí? Mucho más ahora que no hay cepo y que, bueno, el tipo de cambio es un tipo de cambio conveniente. Pasa que no conviene pagar con tarjetas o algo por el estilo. A lo mejor aún te piden algunos comercios el efectivo. Por eso. ¿Hey, Paraguay? Sí, algunos. No todos. Y si no, Mercado Pago. Hasta la parrillita de ahí ¿no? Del que está por la calle tiene Mercado Pago, ¿no? Te aceptan absolutamente todo, no pasa nada, Juan.
Pero bueno, no sabemos por qué, pero de todas formas es una buena noticia para mucha gente, ¿sí? Me dijo un amigo ayer, hace como 2 meses que estoy a fin de mes, ¿no? Que estamos llegando a fin de mes. Ya no aguanto más, ¿eh? Se hizo largo agosto, ¿eh? Se hizo muy pero muy largo. La mala noticia es que septiembre se va a hacer más largo y octubre ni les cuento, ¿eh? Porque octubre son 5 semanas completas, ¿sí? Así que vayan ahorrando un manguete. Está el tema, viste, fuiste mía en septiembre y este va a ser no tengo nada, no fuiste mía en octubre. Nada, ¿eh? Definitivamente. Bueno, así que el hecho de estar sobre el fin de semana y además mucha gente está expectante por cobrar su salario mañana, bueno, hace que el humor sea absolutamente diferente. Bueno, por fuera de ello hay mucha información para compartir con todos ustedes. Segunda caravana con incidentes para La Libertad Avanza, ¿sí? En este caso en Corrientes, en donde los vecinos repudiaron, echaron, ¿sí?, a Karina Milei y a Martín Menem, ¿sí? Los dirigentes de La Libertad Avanza no pudieron hacer ni una cuadra sobre la peatonal en Corrientes, ¿sí? Tuvieron que evacuar la caminata junto a Lisandro Almirón. Dicho sea de paso, ¿sí? Por supuesto que, ¿qué dice el gobierno? Son los cuca. No, dice que el gobierno dice que son los cuca, los medios como La Nación dice que fue el PJ correntino. O sea, no es como que ahí no se sabe quién fue. Bueno, que en realidad los de La Nación más porque tienen un poco más de información, ¿no? Porque que también cobraron. Kirchnerismo en Corrientes. Sí, por eso. Porque ¿Cuántos cucas pueden haber kirchneristas, ¿no? Por metro cuadrado en Corrientes. Corrientes. Un puñadito. ¿Sí? Ni uno por metro cuadrado. Un puñadito, ¿no? Que los controla, ¿no? Prácticamente nada. Dice el gobierno que son los cucas, ¿sí? Y que, bueno, además la casta, ¿no? La casta. No, pero hay que decirlo propiamente, ¿viste? Porque ellos no lo dicen los cucas, dicen los cucas. Como cucas. ¿Viste? Con bronca, ¿no? Como que no sé. Como con las 2K en mayúscula. Sí, y negrita. Y le echan la culpa a la casta, ¿no? Dicen, bueno, no, porque la casta, etcétera, etcétera. Si hay alguien casta en este universo y que representa el vago que vive del Estado desde hace 50 años, diría Eduardo Feynman, es Lisandro Almirón, en Corrientes. Si hay alguien que tiene el quid en blanco, diría Guillermo Moreno, es Almirón, ¿no? Este pibe no laburó nunca, ¿sí? Más que de la política, ¿no? Sin embargo, bueno, los representantes de La Libertad Avanza estuvieron en Corrientes y obviamente, bueno, ya comienza a ser un episodio que se repite y que imagino que se va a repetir en varios episodios de esta campaña electoral que ya comenzó. Si está armado, si es espontáneo, y a mí me parece que puede llegar a haber incluso un poco y un poco, ¿sí? Que puede ser que haya alguien que los esté siguiendo, ¿no? Y que genere... Pero después la espontaneidad es innegable, ¿no? Eso es lo que yo estaba pensando ayer cuando veía el incidente. Estaba pensando, o es como vos decís, Charlie, alguien que lo está siguiendo, o no es espontáneo, sino que algo está planeado, o será en verdad que la gente, o una parte de la gente, ya no lo sigue, está con bronca. No, bueno, es que evidentemente hay una parte de la gente que nunca lo siguió, ¿no? Evidentemente porque, digamos, Milei no llega a ser presidente con el 65% de los votos, ¿sí? O sea, evidentemente hay una mitad del país que lo apoyó y la otra mitad del país
que tal vez, bueno, no encontró otra alternativa, muchos lo habrán votado convencidos, muchos de esos convencidos hoy estarán tal vez desilusionados. Bueno, justamente cuando yo estaba viendo la Nación Más que decía que mucha gente no desilusionada, directamente con bronca, o sea, gente que lo votó y se decepcionó mucho por lo que está pasando. Claro, y sobre todo evaluando cuál es la parte del gobierno que te toca, ¿no? A ver, si vos sos de apellido Kovalikер y te fue muy bien en este año y medio de Javier Milei porque le vendiste medicamentos al Estado a un precio sideral y creció 2000% tu vínculo empresa-Estado, y bueno, probablemente estés contento con el gobierno de Javier Milei. Ahora, si sos un discapacitado o familiar de un discapacitado al cual le sacaron una pensión, al cual, un día vino algún asistente terapéutico y te dijo, mirá, yo la verdad que no puedo seguir porque lo que me pagan es muy poco, y entonces tenés que buscar otra alternativa, y ese acompañante terapéutico resulta que, bueno, era una pieza fundamental en la constitución diaria, ¿sí? y en el desarrollo personal diario de esa personita a la cual acompañaba. Si en algún momento el chofer del transporte te dijo, che, mirá, a partir de ahora no te puedo venir a buscar los 5 días porque el dinero que me dan me alcanza para 2 días de combustible, ¿sí? Entonces de 5 días que te pasás a buscar el transporte para llevar a tu hijo a la escuela, ¿no? A la escuela especial, por supuesto, te empieza a buscar 2 días, ¿no? Bueno, seguramente la estarás pasando mal. Y por supuesto, cuando empiezan a haber rumores de que no hay plata para jubilados, pero sí hay plata para la cometa, que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para pagarle 27% de sobreprecios a una droguería. Si te dicen que no hay plata para obras, no hay plata para el Garraham, no hay plata para los docentes universitarios, no hay plata para absolutamente nada, pero sí hay mucha gente que la está pasando muy bien con los curros en el Estado. Con la tuya, como definitivamente dicen. Algo de bronca te genera. Y sobre todo, algo que nosotros ya lo observamos en reiteradas oportunidades, pero que me parece que comienza a ponerse sobre la mesa cada vez más en claro, es que este gobierno, ¿sí? Este gobierno de libertario tiene poco. Casi que me animaría a decir, tiene nada de libertario. Entonces, el cuento de, bueno, no, vamos a quitarle los curros, venimos a romper los curros en el Estado, el cuento de ñoqui a los cucas. Claro, la motosierra, ¿no? Para terminar con todos los chorros, ¿no? Y además vas a ser libre de usar tus dólares como se te cantan, ¿no? Bueno, empieza a tener o mejor dicho, insisto, es algo que lo venimos sosteniendo particularmente nosotros desde hace mucho tiempo, pero que empieza a tener un componente de, bueno, me parece que empiezan a revelarse verdades que se veían a gritos, ¿sí? ¿Cuántas veces dijimos nosotros que esto era macrismo explícito? ¿Sí? Yo creo que es menemismo 2.0, ¿viste? Menemismo 3.5. Ahí estamos. ¿Sí? Menemismo 3.5. Cuando uno ve el gabinete y ve a Petri, a Bullrich, a Sturzenegger, a Toto Caputo, ve a los Menem, ¿no? Dentro de un gabinete, a Guillermo Franco, a Daniel Scioli, ¿no? Dentro de un gabinete de libertario tiene poco, ¿no? Por no decir nada.
¿no? Que lo único que le queda de libertario es el loguito y el color, tal vez, ¿sí? Pero en definitiva, allá ahora se pusieron algunos dirigentes se pusieron la campera con el color, que el color es lo de menos, en definitiva, ¿no? Pero no soy el único que piensa esto. Ayer me encontré con un video porque estaba buscando el otro video que les dije que iba a buscar. No lo encontré, ¿sí? No lo encontré. Pero me encontré con un video de El Presto, ¿sí? Este personaje con el cual no comparto nada en absoluto ideológicamente. Ni el mate. ¿No? Ni el mate. No comparto ideológicamente absolutamente nada. Pero escuchen lo que decía El Presto y díganme, no tenemos contacto directo, pero sean honestos con ustedes mismos, díganme si tal vez por primera vez no pueden con una mano en el corazón decir, che, pará, el pibe tiene razón, estoy de acuerdo con lo que dice el pibe. Escuchen al Presto, Juan. La libertad avanza ya no existe, chicos, ya no está. La libertad avanza no existe y hoy lo que hay es un rejunte de menemistas, de kirchneristas, de radicales estatistas, de larretistas, en fin, de un montón de que hace 30 años vienen viviendo del Estado y que quieren seguir y por eso se metieron en la libertad avanza. Desde Laura Rodríguez Machado, que es una que hace 8 periodos que es legisladora y que ahora va a volver de nuevo con la supuesta renovación anticasta, está ahí. Si vos la sacudís un poquito a Laura Rodríguez Machado, con todo respeto, Laura, te lo digo, esa es la renovación en la política. Lisandro Almirón en Corriente, el Nene Vera, todos del kirchnerismo. Pero ustedes se creen que nosotros somos giles, que te aplaudan los retrasados de Twitter. No, el laburante de a pie no se lo cree a eso. La libertad avanza era Ramiro Marra, Eugenio Casieles, Victoria Villarruel, Emanuel Danan, Álvaro Sicarelli, El Presto, este que te habla, Diana Mondino, Emilio Campo, Carlos Rodríguez y cientos de miles de desconocidos más que lucharon y siguen luchando por un país mejor. Esa era la libertad avanza. Y por una batalla cultural que en ese momento intentamos dar y que la seguimos dando como podemos por un país mejor. Esa era la batalla cultural. No decirle cuca a cuanta persona esté en desacuerdo con uno. Así no se da ninguna batalla cultural. La batalla cultural no es la Pepona Iñaki con la nariz pegada en la mesa de vidrio. La batalla cultural son los pibes que están en los barrios realmente estudiando las bases del liberalismo o de la derecha argentina y que se sientan en un debate y le pueden ganar educadamente y respetuosamente con conocimiento a una persona de izquierda o a un kirchnerista y demostrarle a la sociedad de que eso no funciona con datos, pero eso hacen los chicos que están formados, no un gordo pranfijab que no puede atarse los cordones. ¿Saben cuál es la batalla supuestamente cultural de los mileístas hoy? Decirle gorda a Villarruel por Twitter. ¿En serio? ¿En serio crees que la batalla cultural es agarrar una foto de Villarruel, engordarla y decirle la gorda de las caderas? ¿En serio te parece que eso es una batalla cultural? Se te cagan de risa los kirchneristas y si los kirchneristas vuelven van a ser culpa de ustedes porque destruyeron una oportunidad histórica. Ustedes, ¿cómo decía Ramón Díaz? Yo no, ustedes, yo no, ustedes fueron responsables de destruir esto y de destruirle las esperanzas a los argentinos que creían en esto. Bueno, ahí está El Presto. Muy de acuerdo, o sea, como, políticamente como estamos en veredas diferentes, pero tiene razón. Tiene razón. Sí. ¿No? Y que, a ver, dicho sea de paso, cuando uno lo escucha así todo junto, que, insisto, uno no puede decir otra cosa más que tiene razón, ¿sí? Por más de que uno no comparta ideológicamente y por más de que no comparta muchas veces los modos, ¿sí? Recordemos, El Presto estuvo involucrado en, o mejor dicho, fue acusado, ¿sí? Por amenazar públicamente a Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Tuvo que pagar una condena, no sé si hizo algún tipo de trabajo comunitario, si no, estuvo en cana, ¿no? No recuerdo, allá en México. Creo que estuvo en cana un tiempo, ¿sí? Que estuvo preso un tiempo, porque en su momento, bueno, esta
efusividad con la que se expresa resultó en violencia, ¿sí? Y además está involucrado también... Sí, también había sido condenado por pasar fotos de Fabiola Yáñez. Sí, también. definitivamente, bueno. No es trigo limpio tampoco. Pero insisto, uno no puede dejar de reconocer que lo que plantea el Presto es una realidad que de algún modo, bueno, cuando uno se va a lo económico, ¿no? Ya lo venimos advirtiendo hace tiempo. Creo yo que desde el inicio de la gestión, ¿no? Porque estaba claro, antes de que asuma Javier Milei, estaba claro que el principal asesor en cuanto a política económica que tenía el Milei libertario era Carlos Rodríguez, ¿sí? De hecho, todos sospechábamos que Carlos Rodríguez iba a ser el ministro de Economía hasta la llegada de Toto Caputo, que nadie se explica cómo pasa Milei de un economista erudito de la corriente libertaria a un financista timbero, ¿sí? Porque es lo que es Toto Caputo, un financista timbero, ¿sí? Un tipo amiguito de Wall Street, un tipo amiguito, empleado del JP Morgan, ¿sí? Un tipo que evidentemente le sirve al establishment norteamericano para responder de la manera en que los yanquis quieren que la Argentina responda, pero que no tiene nada que ver con la corriente de pensamiento liberal, ¿sí? No tiene nada que ver. En el peor de los casos uno podría haber dicho, bueno, otros economistas que están cerca de Milei, en su momento Cavallo, ¿no? Que era el prócer. Uno puede no estar de acuerdo, o mejor dicho, tener los peores recuerdos de Cavallo, ¿sí? Pero era un economista que podría estar más cerca de Milei, o por lo menos, a priori, mucho más cerca que Toto Caputo, ¿sí? Uno podría pensar en, bueno, algunos un poco más al centro de la biblioteca, ¿sí? Como Carlos Melconian, ¿sí? Con, bueno, un poco más de heterodoxia, si se quiere, ¿sí? Y por supuesto que no estamos hablando de cómo, de qué pensamos respecto del pensamiento de cada uno de ellos, ¿sí? Estamos pensando en el vínculo en cuanto a la línea ideológico-económica. Pero Caputo, si alguien en noviembre o en octubre del 2022 me decía que si Milei ganaba las elecciones, Caputo iba a ser el ministro de Economía, nadie lo creía, ¿sí? Nadie lo creía, insisto. Un tipo de el palo de la finanza timbera, ¿sí? Que no tiene nada que ver. Que también el propio Milei había puteado, le había dicho que era un... que fue el gran responsable del desastre del gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Cuando tomó deuda y se las timbió. Era un ¿sí? inútil, que era un inútil. En algún momento dijo, hay que pedirle explicaciones, ¿no? De qué pasó con toda esa guita. Bueno, y después podemos seguir, ¿no? Si a lo del Presto uno le suma la carta pública que escribió Marcela Pagano la semana pasada, ¿sí? Diciendo, bueno, usted está a tiempo
Y después, bueno, todo lo que decimos diariamente, ¿no? La aparición de los Menem, ¿sí? El apellido Menem en el mundo libertario. ¿En serio? ¿En qué momento aparecen los Menem dentro del esquema libertario que planteaba Milei anteriormente? ¿En qué momento aparecen los Scioli? Los francos. Bueno, y así se repite, ¿no? En casi todas las provincias, ¿no? Insisto, el Presto también lo menciona a Almirón en Corrientes, a los Vera en Corrientes. Como dice acá Pagano, justamente, que está la carta, que me gusta esta parte, que dice: usted no es casta, pero lo rodea y lo peor, lo manipula. Le han tomado el timón y lo conducen como en los días más oscuros de nuestra historia hacia la tormenta. Bueno, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Entonces me parece que eso, volviendo a lo que sucedió ayer en Corrientes y volviendo a lo que sucedió en Lomas de Zamora, comienza a generarle a mucha gente, incluso a mucha gente que apoyó, ¿no? Como dice el Presto, mucha gente que creyó que esta era una oportunidad, comienza a generarle disgusto, el disgusto se transforma en bronca, la bronca, bueno, en impotencia, ¿sí? Y la impotencia termina en esto que sucedió en las últimas horas, ¿sí? Karina Milei teniendo que subirse a un auto después de caminar media cuadra en la peatonal, porque, bueno, la gente no se banca, ¿no? No se banca que vayan Y que, a ver, dicho sea de paso, esta semana, voy a ver si la busco ahora, la nota que publicó el diario Primera Edición respecto de un nuevo aniversario del Mercado Modelo La Placita, ¿sí? El Mercado Modelo que tenemos aquí a media cuadra donde estamos nosotros, y que los propios comerciantes de La Placita decían: este es el aniversario más triste. Nunca tuvimos un aniversario tan triste como el de este año, dicen. Claro, eso decían. Entonces yo me pregunto, sin tener demasiado conocimiento de la línea político-ideológica que tienen los amigos de La Placita, si mañana viene Karina Milei y Martín Menem a pasear por La Placita, ¿qué pasa? ¿Terminan el recorrido? Ante ese panorama, ¿no? Ante el aniversario más triste en la historia de La Placita, porque las ventas están por el piso. Si después de 2 Black Fridays, ferias de descuentos o lo que fuere, en el microcentro porteño, ¿no? Después de que mucha gente perdió el laburo, porque evidentemente los comerciantes ya no pueden sostener... Sí, acá dice: hoy no hay plata en la calle, no hay billete en la calle. No hay nada, ¿sí? La semana pasada salió una nota a Carlos Dorazzi, ¿sí? Respecto de que la gente no se compra una heladera ni de casualidad, ni aunque le des 14.000 millones de cuotas, porque la gente tiene la tarjeta hasta las manos porque está comprando alimentos con la tarjeta, ¿sí? Por eso las deudas de mucha gente con las tarjetas de crédito. Por eso el gobierno provincial tiene que hacer algo con los bancos para refinanciar eso, porque no da más. Porque saben que la gente no da más, y no es porque la gente despilfarra, porque se están comprando 14 televisores para ver el partido de anoche de River, ¿sí? Están pagando alimentos. Entonces, en ese contexto, termina una recorrida Karina Milei por la ciudad de Posadas, y es bastante raro, ¿no? Es bastante raro que suceda en el interior, ¿no? Si te vas al interior de Misiones, como ya sucedió en Noverá, cuando fueron Martín Menem y Karina Milei a apoyar a el gato Harfield. Los tareferos que hoy tienen a Cuca Sartori pidiendo a gritos que el gobierno nacional... Vamos a ser honestos, lo mismo que pensaban que la cosa iba a cambiar con... Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Lo mismo que los comerciantes, ¿eh? Lo mismo que los comerciantes, y lo dijimos un montón de veces, ¿no? Los comerciantes fueron los que apoyaron también
a este gobierno. Y creo que también los que salieron cagados. O sea. Entonces, pensar que solamente es un grupito de pibitos de la Cámpora en Corrientes que salen a acorralar al presidente, a Karina y a Martín Menem durante la campaña, y que todo el resto de la gente, como dice el presidente, está acompañando. Según Luis Majul, justamente dicen que en las encuestas, que en las próximas elecciones ya están viendo que van a perder por 8 o 10 puntos. Bueno, me parece que hay una parte que o no están queriendo ver, ¿sí? O están tratando de disimularla lo más que se pueda, ¿sí? Porque además, ¿qué dice el gobierno? No, esto después de octubre repunta, ¿no? Porque ante el temor del regreso de los Cuca, ¿no? Que se va a terminar de sepultar en septiembre y en octubre, ¿no? Según el gobierno, a partir de octubre arranca, ¿no? A partir de octubre arranca. Bueno, es lo mismo que decía Macri durante su gobierno, ¿no? Exactamente lo mismo. Y Esteban Bullrich le ganó a Cristina Kirchner en aquellas elecciones nacionales. Esteban Bullrich a Cristina Kirchner, ¿sí? Alguno discutirá, dicen no, medio punto, porque el medio punto Cristina estaba arriba, Cristina estaba abajo, Bullrich arriba, Bullrich abajo. Bueno, en el peor de los casos, empate técnico, ¿sí? Y después, a los 6 meses, comenzó la debacle total, como diría el relato de Deportes en el Recuerdo. O sea que me parece que, bueno, estamos comenzando a ver cómo de a poco, y miren que en su momento el PRO como partido constitutivo de aquel Frente Cambiemos, pero como partido originario, era 10 veces más fuerte que este rejunte que, como decía el propio Presto, ya no es de La Libertad Avanza, ¿sí? Y uno ve que La Libertad Avanza murió, como dijo el Presto, que el PRO se murió, ¿sí? Porque es un rejunte de gente, que el radicalismo murió, ¿sí? Es un escenario muy complejo, ¿sí? Porque sobre todo, y sabiendo cómo es el mundo de la política, yo creo que hoy Karina Milei, aún mostrándose como la cajera, ¿no? Como la que todos temen, saben que José Luis Espert, en cuanto los pueda desplazar y quedarse con el poder, lo va a hacer. Saben que Patricia Bullrich, en cuanto pueda desplazarlos y quedarse en el poder, lo va a hacer. Saben que un Ritondo, en cuanto los pueda desplazar y quedarse con el poder, lo va a hacer, ¿sí? Que era algo que no pasaba en aquel Cambiemos que ganó las elecciones. Era un frente político muchísimo más fuerte, muchísimo más robusto, incluso con el acompañamiento de cierto sector del sindicalismo, ¿no? Con Moyano y con, bueno, algunos integrantes del mundo sindical, con Barrio Nuevo, ¿no? Que es algo que este gobierno no tiene, ¿sí? O sea, este gobierno tiene el poderío de Karina, ¿sí? El coqueteo de Milei con la consigna libertaria y nada más, ¿no? Porque, insisto, no hay que ser demasiado lúcido para darle la razón al Presto, ¿sí? De que no es un gobierno libertario, ¿sí? Que han borrado a todos los libertarios de este gobierno y que lo que queda en el escenario, bueno, es un rejunte. Rejunte de revanchistas, como dice. Un rejunte de revanchistas, y que, dicho sea de paso, algunos van para un lado y otros van para el otro. Y en el medio, las causas de corrupción que, por supuesto,
salpica. Lo de ayer de la gente haciéndole el número 3 a Karina Milei por el 3% es fatal. Es fatal porque la corrupción ya le pegó de lleno a este gobierno. Lo de la causa Libra y a lo mejor no le pegó tanto porque entiendo que también hay un componente de... quizá de desconocimiento, no se entiende bien. Un componente de conocimiento, ¿no? Porque es difícil explicar cómo un tuit de un presidente hace que una criptomoneda se revalúe, cómo se compra, en qué momento hay que comprar, en qué momento hay que vender, cómo desaparece ese dinero, ¿no? Es como bastante difícil de explicarle a Doña Rosa, ¿no? y a Don Arturo, que están del otro lado. Es bastante difícil cómo explicarle cómo se encara una estafa a través de una criptomoneda, porque no tiene ni la más pálida idea de qué es la criptomoneda. Ahora, cuando Doña Rosa y Don Arturo se enteran que la droguería le daba el medicamento que valía 10, pero el Estado le pagaba 20 por ese medicamento, y ese 10 y esos 10 pesos que quedan, 5 pesos se lo queda Karina, 3 pesos se lo queda el de la droguería y 2 pesos se lo quedan los que hacen el teje y maneje en el medio, ¿no? Y que es mucho más evidente de cómo haces ahí la operatoria de la cometa. Bueno, me parece que definitivamente es un hecho de corrupción, por el cual además nadie del gobierno salió a explicar qué fue lo que pasó. Adorni hizo una conferencia de prensa, pero cuando le querían preguntar, no, estoy ocupado, tengo otra cosa que hacer. En el cual la justicia entiende que hay cierta verosimilitud en los hechos, y entonces investiga, allana, secuestra teléfonos celulares y dispositivos móviles, empieza la investigación. O sea, la propia justicia está creyendo que puede haber corrupción allí. Bueno, me parece que eso comienza a impactar en la gente, ¿sí? En cuanto a la imagen que tiene del gobierno de Javier Milei, un gobierno en el cual, insisto, por supuesto que además de la corrupción, además de esta concepción de que ya es un gobierno que de libertario no tiene nada, bueno, tiene una recesión económica tremenda, tiene gente que no llega a fin de mes, tiene jubilados a los que la guita no le alcanza, como también era antes, definitivamente, y hay que decirlo, pero ahora mucho más, ¿sí? Con discapacitados que a los que el gobierno le ha quitado pensiones en muchos casos. Nos enteramos que la radiografía del perro era de una pensión que no se había entregado, con lo cual hicieron y que le dijeron bandera 2 veces que no había entregado, que no era, que era falsa. Con lo cual hicieron bandera de la corrupción cuca, ¿sí? Con docentes universitarios que tienen un salario que no alcanza para nada, con médicos que deberían ser tratados como héroes en el Garraham y en otras instituciones pediátricas, y que, bueno, la diputada Lila Lemoine le dice que, bueno, se hubiesen dedicado a otra cosa, ¿no? Si querían ganar plata, se hubiesen dedicado a otra cosa. Bueno, ese escenario es al que se enfrenta hoy el gobierno de Javier Milei, en donde probablemente le tiren de afuera, ¿sí? Probablemente le tiren de afuera, ¿sí? Pero en donde me parece que la gente empieza a demostrar su hartazgo, y en donde desde adentro también tienen un serio problema político, porque los propios libertarios dicen que este gobierno libertario se ha terminado.